amigos? Habla la doctora Araceli Alonso, su amiga Desde la Raíz. Este es su programa y pues hoy nos toca actorazo, un actorazo increíble. Anda buscando. Se llama Roberto Tello, él es mejor conocido como el coreano. ¡Bienvenido! Muchas gracias, doctora. Yo cuando digo un actorazo, pues yo no buscaba dónde andar, pero no, ya entendí que era. Yo pensé que venías con tu personaje que estás ahorita actualmente. No, la Queta se quedó en casa. A la Queta la guardamos. La Queta, como hoy le tocó, anoche le tocó show, hoy está descansando. Anda cansadita. Anda cansada. Andar en tacones es una frieguita. ¿Verdad que es sí? Una frieguita. Para los hombres deben de saber ahorita que el que se los pone reconoce el respeto que tiene la mujer. Y además reconoce que por eso las mujeres tienen juanetes. Yo por no. Por las puntas del zapato, ¿cierto o no? Yo no. No, yo no digo que Tengo todas. bien bonitos mis pies. A ver, se los puedo dar. Por supuesto, Roberto. ¿No le huele feo? Nada. A ver. Enseña y puedes mostrar. Está buenísimo. Y no sabes ni cómo quitarlo para empezar, Roberto. No puedo creerlo. No, ya vi que aquí enseña. está a la correa, pero es que usted me intimida, doctora. Nada, no tengo Fíjese, nada. aquí ni trae de la atleta, ni nada. la pulsera de Araceli empoderada. Yo pensaba que era de los Avengers. Es que no sabes. Oiga, quién sí, soy yo, no se esto. siente usted la sencilla. No, mira nomás, qué pies. Mira nomás qué Ah, pies. caray, no me intimida más. La Más marca. que el pedicure, más que el paticure, la marca. La no. marca, bien nomás. No, pues ahora Mira. entiendo por qué. Bonito, No, ¿ves? sí está bueno, ¿eh? Luego me los debe prestar para la Queta porque. Sí, sí si están- calzamos, ¿cuál calzas? La Queta cansa desde el 6. Pero como es No, no me va picudo, a quedar. cuando es picudo, acuérdense que es un número más grande. A Porque ver si sabes salpicar. la Queta sí tiene pata de tamal. Ay, Tamal, Queta. no de los de allá de Monterrey. Tenemos esta que de retar a la tamal Queta para oaxaqueño. que lleve nuestro tratamiento. Vamos a llevar. Gracias al patrocinio de WGN, pues podemos poner y retar aquí a No, Roberto y a la no. Queta, por supuesto. Y comprar 2 por 1. zapatos caros, ¿eh? No les digo la marca porque, hombre, los humillo, oiga. Y desde que los vio me dijo, qué bonitos Sí están bonitos zapatos. zapatos, de O verdad. sea, como que el personaje Y está huelen puesto. bien, y huelen bien, la verdad es que huele como a talco. No, A tal como se levantó. Anduve caminando. Sí, lo notamos. Oye, Roberto, Dígame. este programa, pues esta es tu sala, Muchas gracias. para que lo disfrutes y acomódate, tómate tu Sí, cafecito me voy tranquilo. porque quedó como el olor. Pero Sí, bueno, no quieres tantita crema o algo así. pues ¿qué vamos a hacer? Ah, no. Hay que aguantarnos un poquito. Tú quisiste probar, ni modo. No, pues el que prueba se va hasta la raíz. De los hongos hablamos. De los hongos se Me nos parece que próximamente WGN tiene que patrocinar un producto Es correcto. especial para el pie. Para el Pie de hongo. atleta. Pie de atleta. Usted Usted tiene pie de atleta. Sí, no, Se hago ve que mucho camina mucho, sí, ejercicio. claro. Así es. Oye, Roberto, ¿cómo nace el coreano como artista? ¿Desde dónde viene? ¿Dónde naciste, para empezar? Yo nací aquí en la Ciudad de México. ¿En coreano? No, mis tatarabuelos sí son de Corea. ¿Tienes descendencia? Sí, así como allá que está en Monterrey, ellos son de Corea del Norte. Así. Norte. No sé, la verdad es que sí son de Corea del Sur. Unos quedaron en la división de un lado y otros de otro, y hasta hace poco se pudieron reunir. Pero sí, mis tatarabuelos de Corea, mi papá de Torreón, Cahuila. Cahuila. Exacto, Cahuila, y casualmente mis papás se conocieron aquí en la Ciudad de México, en el mero centro de la ciudad, ahí en las calles de ¿cómo se llama? De Carmen, calle del Carmen y Moneda, ahí se conocieron. Y entonces nací yo. ¿Cuántos son en tu casa? ¿En mi casa ahorita o antes? No, antes de O sea, tu núcleo en mi familiar núcleo como papá y familiar mamá. éramos 4. Mi hermano ya falleció en diciembre 24 de 1999, una fecha muy marcada. Claro. No solo por la fecha del 24, que es la Navidad, sino porque era el fin del milenio y todo el mundo en la fiesta y nosotros ahí en el velorio. Pero bueno, ya ahorita somos más y ya ahorita nomás mi mamá, yo, pero más mi mujer, mis hijos, en fin, ahora sí. Fue Ya creciendo la somos familia. mucho. Tanto ha crecido como la panza, ¿verdad? Así. La vida crece y la panza también. Pero hay control, ¿eh? Te vamos a poder ayudar. ¿Qué pasó? Ah, No, yo que pensaba te puedas control, bajar la control de pancita. fertilidad y eso. ¿También? ¿Cuántos ¿También? hijos tienes? 4. 4. Bueno, 3.
O sea, un añadido, pero ya también es parte de eso. Como añadido. O sea, porque mi mujer traía Viene ya venía con paquete. Ya venía con un paquete y entonces pues ya asumimos que el paquete es de uno, ¿no? Por supuesto, eso sea buen padre. Pues no sé si sea bueno, pero Vamos a preguntarles a ellos. es correcto. Ahorita de hecho estamos viendo eso. Pero muy contento porque regresando a tu pregunta, el coreano nace literalmente, artísticamente, en una novela que se llamó Volver a Empezar, que se hizo en 1994. Ahí nace el coreano como tal. Y todo nace a raíz del casting, porque yo llego al casting de esa novela y yo venía a hacer una que se llama Dos mujeres, un cambio. Que por cierto lo está repitiendo ahorita en de telenovelas, y entonces llego al casting y en esa época, en el 94, había una película muy famosa que se llama Karate, la primera versión. Y entonces en las calles vendían las banquitas así con el sol naciente. Entonces yo decía, yo venía a hacer un personaje de dos mujeres que se llamaba Odilon, que era ahí en el restaurante con Tania, Vivi Gaitán, que era un personaje bonachón. Y acá era un malandrón, que manejaba microbuses. Y entonces yo en mi casting pues dije, ¿cómo qué me voy a hacer para verme diferente a Odilon, ¿no? De dos mujeres? Entonces me dejé ahí, en ese entonces no me salía tanta barba como ahora, que me sigue sin salir. Y entonces me dejé ahí medio el candado, me puse la bandita y entonces acentuaba más los rasgos orientales. Y Carlos Miguel, que después resultó el Poncho, que hicimos el casting juntos, desde el primer momento él improvisábamos mucho. Y en el casting me empezó a decir chino-japonés, hijo del sol naciente, de pan yaqui de cerdo, en fin, así cosas. Y se quedó el coreano porque incluso en los capítulos primeros que venían el personaje como el doble ancho. Y después se cambiaron al coreano porque empezó a decir coreano, y se quedó el coreano. Y realmente esa fue una propuesta tanto de Carlos, Miguel y Poncho, que después hicimos la pareja el Poncho y el coreano, pero fue el que me llamó así y así se quedó. Y hasta la fecha pues me siguen llamando el coreano, ¿no? Hace 33 años que estoy yo en la televisión. Y hay mucha gente que es principalmente así como estos jóvenes de mi edad que están viéndonos, que se ubican más con el coreano, ¿no? Aunque a últimas fechas he hecho otros personajes, el coreano se quedó. Y yo al principio, fíjate que no me gustaba mucho el tema del el sobrenombre del coreano, porque entonces yo decía, porque todos creo que en su momento pues, queremos ser reconocidos por nuestro nombre, ¿no? Y entonces el coreano también lo hice en otra novela que se llama Tú y yo, que repetimos personajes, y ahí estaba César Wong. Y entonces yo le decía, no, me cago que me digan el coreano. Y me dijo, o sea, bruto, ¿no? Con otras palabras, con P. Y entonces me decía, o sea, si ya la gente... Fruto. No, fruto más o menos. O depende. Entonces yo decía, no, pero me decían, no seas menso, o sea, ¿cuántos actores en su momento ya son reconocidos por su sobrenombre, ¿no? Entonces me dijo, a ver, dime, Cantinflas, pues yo le contestaba el nombre, Chatanuga, o sea, yo sabía que tras el sobrenombre estaba una persona, claro, un nombre, ¿no? Entonces hasta que me hizo entender ese tema del coreano, entonces ya el Roberto Tello era como añadido, o sea, resultaba al revés, ¿no? El apodo siempre, y digo, nos pasa desde jóvenes, ¿no? Yo tengo mis amigos, por fortuna, que sigo viendo desde la primaria, que muchos de ellos no sé su nombre, pero me dicen el apodo y digo, ah, claro, el no sé, X, ¿no? Entonces así pasó, y al principio no me gustaba, repito, el sobrenombre del coreano, pero bueno, pues ya lo asumo yo como una parte de mi identidad, y yo incluso ya lo uso, ¿no? Roberto Tello, el coreano. No como un crédito, por ejemplo, en la televisión o en una serie, pero sí lo uso para los shows, o cosas que tengo presentaciones en vivo, sí lo uso. ¿Qué es lo que te llevó a ser actor? Pues mira, yo creo que es un tema que es desde la niñez, o sea, yo creo que el actor o la gente que nos dedicamos a los medios,
pues es algo que se trae desde niño. Yo al principio, bueno, hace no mucho, yo estaba como muy en desacuerdo de las escuelas que dicen que crean actores, ¿no? Yo creo que uno se especializa, pero no se crea, ya lo traes. Es como alguien que estudia medicina, pues no cualquiera puede ir y aguantar los olores o ver la sangre o agarrarle los pies a alguien o con hongos, exacto, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, como médico también tienes que tener pues algo que te guste, ¿no? Yo les veía algo de unos dermatólogos que decían, no, está sacando de los barros a la casa, o sea, eso te tiene que gustar y que tienes que tener se les hace agua la exacto, boca. hasta lo disfrutan, ¿no? Entonces yo decía, no, es que asco, ¿no? A mí se me hace agua la boca cuando una cirugía, ves, exacto, separas la y lo piel, disfrutas, ves la sangre. es correcto. Mira. Y no cualquiera lo puede Claro. hacer, y es lo mismo que yo digo que el actor, o sea, el actor tienes que tener como ese feeling, porque yo conozco mucha gente que detrás de cámaras o en una fiesta son el alma de la fiesta y jajaja, jojojo, y les pones una cámara o lo subes a un escenario y se zurran. Entonces no es tan fácil, la gente pensaría que era fácil, pero no, y yo creo que en mi caso pues es algo que desde niño se trae, ¿no? Te dio. ¿Cómo fue la primera oportunidad? ¿Cómo porque fue muchos entran así al caso. No, es que se les da, ¿verdad? No, las sí. dan. No, las dan. Se les da la oportunidad. Ajá. No se les da otra cosa. No sé. Algunos. En mi caso no. ¿Cómo llegas a la pantalla? Pues ¿Primero fue pantalla? Sí, no, de mucha casualidad, porque por ejemplo, así como hace días escuchaba una entrevista con Toñita, que uno llega realmente de casualidad a muchas cosas. Y no, la casualidad, yo digo que es una consecuencia de una búsqueda, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo durante 2 años intenté entrar al CEA de Televisa y no me aceptaban. Yo creo por guapo y talentoso. Por supuesto. Entonces, ya me dediqué a estudiar comunicación y justamente estudiando la carrera de comunicación, pues a mí me gustaba estar también detrás de cámara, disfruto mucho de estar detrás. Pero cuando había chance, pues me ponía delante de la cámara a hacer los videos, los cortometrajes, o sea, siempre buscaba eso. Y un día trabajando ya para una agencia de publicidad, surge la idea de llevar a un festival que no te has recordado porque eres muy joven, pero había un festival de una marca de chupirul que se llamaba Festival Tal y Compañía, donde salieron muchos cantantes, como Mijares, Ana Gabriel, y era un festival que se hacía. Y entonces, ahí dentro del grupo de la agencia me invitan a participar, y yo decía, no, qué vida si yo cantar. Y voy a cantar a ese festival una canción que era de Javier Solís, de Sombras nada más entre tu vida, ¿no? Y no pasó nada, la verdad es que no pasó nada como cantante, pero se acercó un chavo que trabajaba en ese entonces en el sindicato de extras de Televisa y me dijo, oye, ¿no tienes un tipo común? ¿No te gustaría salir de extra? Y dije, pues, va. Y entonces durante 2 meses me estuvo hablando y a veces tenemos la mala idea, y eso lo aplico, porque a veces la gente creemos que el tema de entrarle al medio del espectáculo necesariamente tiene que ver con la homosexualidad, con la drogadicción, con la fiesta, y no es cierto, ¿no? Y más en esa época, te hablo de los 90s, pues me hablaba el cuate y yo decía, chingue, ¿qué tal que me quiere hacer algo? ¿Qué tal que, o sea, porque yo no sabía si era verdad o no. Incluso me estuvo mandando varias invitaciones para ir a trabajar de extra. Y yo me decía, no, pues en locación en tal casa. Y decía, no, que o sea, sí me daba miedo, ¿no? Y más por todo lo que se oye, que no es verdad. Y hasta que un día me dijo, oye, el 4 de abril de 1990, un llamado en Televisa, en el Foro 6, para grabar Papá Soltero. Y dije, bueno, ahí en Televisa pues no creo que hay más gente, no es como en una casa o en una calle, ¿no? Entonces dije, bueno, ahí sí voy. Y entonces ya fui el 4 de abril, la primera vez que yo pise un foro de televisión fue esa vez, el 4 de abril. Y con la fortuna de que cuando llego a grabar, Manolo García, el director, me dice, a ver tú, el gordito, ven, aquí le vas a decir a Octavio Galindo, en la escena, hombre, con qué chequezazo. Y dice, ay, eso.
fregón, ¿no? O sea, lo primero parado y entonces ya hasta contexto, como extra, pero eso me dio más realce, más, me abrió más la inquietud de regresar a lo que yo ya había desistido, de querer ser actor. Entonces, estuve como 6 meses extrañando, dejé la agencia y empecé a buscar. Anteriormente era más fácil como irte relacionando, ahora es más complicado por el tema de que ya necesitas manager y muchas otras cosas. Pero antes, como extra, pues tenías la oportunidad de ir creciendo y subiendo. Entonces yo veía, y por eso estoy un poco en contra de las escuelas también, porque yo decía, la mejor escuela es estar en un set, en un foro. Entonces yo, estando hasta atrás, así sentado ahí en la mesa de atrás, pues veía a los actores y veía el tema de la iluminación y veía cosas que yo ya sabía por la escuela, pero en la práctica decías, ¿cómo se para este cuate con la luz y el apuntador y todo lo que vas aprendiendo? Y así estuve, y con la fortuna, repito, de que muchas veces que me invitaban como extra, pues me daban parlamentos. Entonces yo dije, pues por algo hay que algo ellos estoy haciendo bien. Exacto, ¿no? Y empecé a entregar material, la clásica entrega tus fotos, nosotros te llamamos, que a veces nunca te llaman, pero entregabas, y así un día me hablaron, en septiembre, y en una telenovela que se llamó Mi Pequeña Soledad, con Verónica Castro. Y ahí salí de un fotógrafo, que la verdad ni hacía nada, así como estos, que estaban así, no, como estos tiempos, y ya, o sea, en realidad éramos como 10 fotógrafos, estábamos en la bola, pero pues ya eras como actor y un contrato, entonces ya eso me permitió seguir. Y al mismo tiempo, lo que es la vida, mientras grababa esa novela, había un programa que se llamaba La Edad de Oro, y así se me cayó la cara de vergüenza cuando un día me el público. El así. público, exacto. Así es. Siempre No, es que son las cosas que suceden en vivo. Claro. Y eso hay que asumir que pasa. Cosas como ahorita, pues me tronó la panza, ni modo. No pasa nada, no me dan de comer aquí. No por eso, más bien al contrario, por lo que me dieron de comer. No, pero están muy buenos los cuernitos, por cierto. Y las uvas, hace rato me estaba ahogando, pero muy bien. Porque hubieran comprado uvas sin semillas. En el otro programa alguien se los estaba ahogando, exacto. Tenía mucha tos. Ya denle agua, por favor, ese señor. Ese era yo. Y no, entonces te digo, así, y me invitan a hacer este programa, a ser el sobrino de Manolito Zagal, y entonces, pues ya como que se me abrió el mundo y empecé a seguir buscando, dejé de estrear, hasta que tuve la fortuna de caer con Emilio La Rosa, que también es por una casualidad. Se van a hacer una telenovela que en su momento fue un hitazo, Muchachitas. Y yo pues vi que iban a grabar a Acapulco, mis papás vivían en Acapulco, entonces yo me ofrezco a ir sin que me pagaran, así literal. Oye, van a ir a grabar, o sea, no me pagan el viaje, yo vivo allá, yo nomás voy y grabo y me pagan, o sea, porque uno quiere trabajar y así se pues. Y entonces en ese viaje conozco a Emilio La Rosa, el productor, con el cual hice todas las novelas de mi vida, 24 años trabajamos juntos, tuvimos grandes éxitos, desde Dos Mujeres, Volver a Empezar, El Premio Mayor, Soñadoras, que le están repitiendo ahorita 24 años después de que la hicimos, Hasta que el dinero no se parece, bueno, ni tampoco, hace como 12 años que lo hicimos, o sea, y con él crecí, aprendí, ha sido mi mentor, mi guía, y aprendí también la parte de producción, porque cuando yo entro con él, que lo conozco en ese viaje, pues sin saber me acerqué y me dijo, ¿usted cómo sabe? ¿Por qué él andaba buscando una locación? Y le dije, pues porque yo viví aquí, yo vivo aquí, yo sé dónde quiere, lo que usted busca para grabar, porque yo me metí en la plática, porque eso también a veces hay que ser un poco aventado. Y atrevidos, ¿no? Y atrevido. Entonces yo hoy que estaba platicando con Sergio, que era el jefe de locaciones en esa época, y nadie, y le estaba diciendo, yo quiero venir a grabar esta cosa, y vamos a venir en un próximo viaje, quiero ver esto. Pues yo estaba oyendo y yo me metí así, de perdón, yo sé dónde hay eso, yo lo llevo, ¿sabe manejar? Sí, ahora manejo la camioneta, yo pues
No sabías manejar ni sí licencia, sabía. pero bueno. No, sí sabía, pero así. Y entonces lo llevé y entonces me dijo, ¿usted qué? Le dije, pues yo en realidad vivo en México, quiero ser actor, pero pues ahorita estoy grabando aquí. Ah, bueno, búsqueme en México. Y fue muy chistoso porque durante 5 o 6 meses yo lo iba a buscar y como nunca le dije ni mi nombre ni él me lo preguntó, pues yo nomás. Entonces yo iba a la oficina y decía, oiga, dígale a la secretaria Silvia, digo, dígale que lo vine a buscar a Roberto. Y le decía, yo veía que sí le digo, oiga, señor, está aquí Roberto, y luego lo y que venga mañana. Y yo así me pasé como 6 meses. Y un día literal se sale al baño y pues me meto así detrás de él. Digo, oiga, ¿se acuerda que en Acapulco usted me dijo que lo viste? Pues sí, pero ¿por qué no venir? Le digo, pues vengo todos los días, yo soy Roberto. Ah, usted es Roberto, yo sí, pues todos los días me dicen, pero pues no sabía quién era. Y ya, y entonces viene la parte, persistencia, es ¿no? correcto, y aún así seguía Eso es buscando el importante. trabajo en otro lado, en otras producciones. Pero yo creí mucho en él y la verdad es que no me equivoqué porque, repito, 24 años compartimos juntos, hace tiempo que no trabajamos juntos, pero todos los proyectos que yo tengo nuevos le hablo y le digo, oye, ¿cómo ves? Y él me guía o no, o me felicita, o me dice, pues bueno, tú ya sabes, ¿no? Pero con él tuve la oportunidad también de trabajar detrás de cámara, asistiendo escenas, dirigiendo escenas, o sea, tuve un crecimiento con él, pues, que quizás no todos los actores lo tienen, ¿no? Yo ahora muchas veces digo que los actores deberíamos de tener muchos una preparación detrás de cámaras como producción, Claro. porque no sabemos la chinga que es. Yo siempre cuando acabo un proyecto les digo gracias, porque realmente las estrellas que hacen la televisión son los que están detrás, ¿no? Porque uno pues pone su cara, está 10 minutos, media hora, 3 horas y se va, y estos cuates se quedan después a editar, a checar lo del día de mañana y así. Entonces, a final de cuentas creo que sí tenemos que son una máquina, ¿no? Pues sí, a veces hay muchos actores que tratan mal a la parte técnica, la parte de producción, y pues ahí sí es cuando dices, no es por ahí. Y a final de cuentas creo que en la vida también no somos un ente solos, ¿no? Dependemos de muchas cosas, del que nos abre la puerta, el que nos recoge la basura, el que corta no sé, todos tenemos una máquina, conexión. Somos una máquina. Es una máquina que todos dependemos de, ¿no? Incluso con una familia, pues el núcleo puede ser uno, pero tenemos nuestros satélites, ¿no? La esposa, la mamá, los hijos. Entonces creo que la vida es así y repito, las oportunidades se me dan como de mucha casualidad y así he ido creciendo ya 33 años y aquí seguimos. Pero lo dijiste bien, has llegado a esos puntos por casualidad, pero es porque has estado en esa búsqueda. Y esa parte es la que este proyecto, este programa, que inicia como un proyecto para poder llevar un mensaje a la gente diciéndole el éxito se puede lograr. Se puede lograr a través de la persistencia, de la disciplina. Te vas a caer, va a haber tropiezos, nadie te va a abrir la puerta, va a llegar momentos en los que pasas, como dices, me la pasé 6 meses y no me daban la oportunidad, fuiste hasta el baño a buscarlo. Eso es importante porque no te cierras a que, bueno, ya no se me dio, no lo voy a hacer. Claro. Siempre tu fe. Y creo que tiene que ver quizás con la época en que nosotros somos como contemporáneos. Claro. Tú quizás más joven que yo, pero... ¿Qué edad tienes? 54 años. 51. Por eso eres más joven, ¿no? Se ve. Y aparte la raíz te ha servido para que te veas más joven. Claro, y la crema. La crema, sí, por supuesto. A nuestros amigos también. De El Beauté. No, yo tengo otros. A nuestros amigos de Credencias también, bueno, pues aquí estamos en la Feria de los Goles. Exacto, ya igual a lo mejor al rato se la Feria de los Goles. Exacto, ¿no? No, pero tiene que ver, repito, creo con la época. Porque anteriormente, incluso oía la entrevista con Toñita y decía el tema de que en ese entonces las mamás asumían su rol de madres. No es que fuera mal o bien, o sea, incluso ahora yo veo que hay muy poca tolerancia a la frustración en los jóvenes. No quiero decir
que no haya también quien se empeña, ¿no? Pero de repente en esa época estábamos como más acostumbrados al no. Oí que cuando decía ella el tema de los juguetes, ¿no? Que tú te decía, que decía, a lo mejor te vas a sentir mal. No, ¿por qué? Porque era lo que había. Claro. Y yo lo veo ahora con mis hijos, de repente digo, no, pues espérense, no manches, no se pase, ¿no? No se puede ahorita. No se puede, ¿no? Y en esa época, yo creo que éramos muy felices, tú decías tú, pues el bote, ¿no? Pues éramos muy felices porque pues no conocíamos más. Y a veces yo digo, y no es porque quiera decir como alguien que conocemos que seamos ignorantes o que nos dejemos o que no tengamos aspiraciones, pero creo que cuando tienes ese no conocimiento de las cosas, pues no es que te conformes con lo que hay, pero te hace muy feliz. Hay una frase que decía mucho mi papá, que ¿quién es más feliz? ¿El que más tiene o el que menos necesita? ¿No? Que decía, bueno, pues te paras y dices, caray, tengo 40 camisas, ¿cuál me voy a poner hoy? Y si nomás tienes una, pues te pones la que hay, ¿no? Y eso no quiere decir que te haga infeliz o te haga conformista o te haga una persona que no busques o que no tengas aspiraciones, pero creo que en esa época era así y nosotros nos abríamos las puertas porque nos las teníamos que abrir y teníamos que salir a rompernos el alma porque no había otra forma más que esa que fue la que nos enseñaron. Entonces creo que no tiene que ver con que seamos jóvenes o viejos, sino más bien creo que tiene que ver con la época en la que nos cada generación vamos heredando cierta información, vamos viendo ciertos valores también, cosas que se han perdido. Mucho. A nosotros nos tocó una generación muy bonita, una generación de añoranza por los valores que teníamos. La sociedad era estricta y era una sociedad de unos valores de respeto. Y hablo en general. Sí. Ahora no. No, cosas que creo yo que se han perdido y que al final de cuentas creo que nosotros hemos sido parte de este cambio, a lo mejor mal encausado, creo. Le hemos dado menos importancia a los valores morales y le hemos dado más importancia a los valores económicos, ¿no? Entonces ahora, que si traes la mejor camisa, que si los mejores zapatos, digo, por mencionar a alguien, no quiero necesariamente decir, pero creo que a eso le hemos dado más valor. Y qué bueno que te puedas comprar esos zapatos y qué bueno que te puedas comprar lo que traes, pero te lo has ganado, te has fregado para tenerlo, ¿no? Y ahora es ese tema que yo te digo que de repente siento que todo tiene que ser rápido. Incluso yo lo veo en los contenidos, ¿no? Anteriormente las telenovelas duraban años, ¿no? O sea, eran novelas que tenían un proceso, incluso para grabarse. Se grababa quizá cronológico, ¿no? Y ahora se graba, haz de cuenta, hoy porque tenemos este set, vamos a grabar todo desde el capítulo 0 hasta el 200, todo lo que se haya que hacer en este set, ¿no? Y entonces como actor incluso pierdes como ese gusto, dices, pues espérate, ni siquiera sé a qué horas me comí eso para que hoy esté sufriendo por esto, ¿no? Y entonces los contenidos ahora son muy breves. Hay series que duran. El otro día me invitaron a una serie justamente en Monterrey que no hice después por tiempos, pero una serie de 3 capítulos, ya no manches, en 3 capítulos, ¿qué vas a contar? ¿No? No, si yo te dijera, Roberto, yo me quiero aventar mi serie y van como 16 temporadas. ¿Sí? Para que veas. Entonces, yo soy de la antigüita. De hecho, yo me considero médico de los antiguitos. Es correcto. Ahora los médicos de ahora también, los chavitos ahora, se ha vuelto tan comercial. Los mismos médicos, todo lo ven ahora por mercadotecnia. Y les falta todavía eso. Esos valores que hasta en las universidades se han perdido. Es correcto. En profesiones. Pero te digo, y no es que hable mal de la época, pero ahora es todo rápido, todo es rápido, todo breve. Digo, uno se ha tenido que actualizar y para seguir vigente. Hace poco me preguntaba una señora, me decía, pero ¿cómo le he hecho, a diferencia de otro actor que no voy a decir, no, pues es feo? Me decía, es que usted está más vigente y su otro compañero no.
Y digo, pues porque te tienes que actualizar también, no es que esté mal, o sea, repito, no es que esté mal lo que están haciendo, pero de repente es como, ay, le tengo que entrar al TikTok, ¿no? Y ahí, entre más chiquito lo tengas, quiero decir, el TikTok, no, ya alguien se le hizo agua a la boca, Es que es importante, no, o sea, fíjate que esa parte que dices, los mismos hijos nos hacen claro, que nosotros vivamos en esta época, aprender el lenguaje de ellos ahora, aprender de la tecnología que en ese tiempo pues, nosotros no teníamos esa tecnología. ¿quién iba a pensar hacer un programa aquí? Y se ha perdido ese tema del contacto, de la presencia. Incluso yo de repente cumpleaños algún amigo o algo y digo, ay, pues le voy a hablar, ¿no? Porque es como más personalizado, claro. ¿no? Oye, pues, digo, la Navidad no, porque sí son como muchos mensajes, pero así cuando es un tema así más, ay, ¿qué pasó? Feliz tu cumpleaños o así. Pero sí se ha perdido ese tema. Y entonces no es que esté mal, yo no soy quien para darles mensajes, pero mañana los veo en la mañana. No, pero ¿quién eres uno para dar mensajes? Simplemente es y yo luego me dicen, no, es que eres ejemplo. Digo, yo no pretendo ser ejemplo de nadie. Y yo, lo que dijiste hace rato, cuando a mí me abrieron las puertas en eso, sí quiero ser como muy honesto y he tratado de ser. Cuando la gente se acerca, por ejemplo, el caso que está, en su momento él se acercaba conmigo queriendo otra cosa. No, y a mí sí me gusta ayudar a la gente porque en su momento a mí me abrieron las puertas y me ayudaron. Ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con un grupo de chavos haciendo comedia, haciendo un podcast. Antes para mí era una entrevista, es un podcast. ¿No? Sí. O sea, ¿qué es eso? Entonces hacemos un podcast que se llama como Perras y Gatos. Y son chavos que igual tienen las ganas de crecer, ¿no? Y ayer que tuvimos show, de repente Chevo, el comediante, les decía, oigan, no, pues qué bueno que se acerquen, que los apoyen. Y a veces no ese tema de los valores creo que tiene que ver con esto. O sea, si tú tienes agradecido y si tú tienes ese contacto con la gente que te apoya y tienes oportunidad de ayudar a otras gentes, pues creo que es una cosa que te hace a ti, más allá de que la gente te responda o no, te da una satisfacción a ti. Porque mucha gente que en su momento ha ayudado, luego ni te hablan, luego te brincan y luego te hacen cosas que dices, no importa, yo no te ayudé por eso, yo en su momento te ayudé y te quise apoyar por algo, ¿no? Y si tú eres agradecido, si eres buena persona, pues cada quien tendrá su vuelta a la claro, tortilla, será ¿no? recíproco. Pero yo creo que sí debemos de ser como más ayudarnos, vuelvo al tema del original, ¿no? O sea, tener ese apoyo de todos. ¿Por qué? Porque nos debemos a todos. Y a veces creo que en esa parte, como bien lo dijiste, pues se han perdido valores. Y en esa pérdida de valores creo que hemos perdido como seres humanos y como sociedad. Y cuando nos enfrentamos a situaciones como la que estamos viviendo como país, donde nos están dividiendo cada día, pues es cuando dices, chingas, ¿a dónde vamos? ¿No? Tienes toda la razón. Y nosotros tenemos que seguir dejando nuestro legadito y sembrar con nuestros hijos, sembrar con la gente que está a nuestro alrededor, para que esto vaya permaneciendo. Claro. Si no, pues en algún momento se va a llegar y se va a olvidar todo esto de valores. Es correcto. Y nos vamos a envolver en un mundo con ausencia de respeto. Claro, y donde nos volvemos, hace rato también, vuelvo a la Toñita, que decía, yo sé vivir conmigo misma, ¿no? Y sí está padre vivir con uno solo y vivir, pero también los seres humanos no somos solitarios, no somos, o sea, tenemos que tener esa interacción. Y ahora, por ejemplo, algo que está bien padre, pues estas cosas digitales que nos acercan también a la gente, ¿no? No es que todo sea malo, y repito, no es que juzguemos, pero nos acerca más a la gente.
pero también el mismo teléfono nos distancia de la gente, ¿no? Hasta en las Nos comidas, acerca, ¿no? exacto. Como familia ya estamos en el celular y en un restaurante, No. todos en el celular. Qué bonita conversación. Sí, yo ahí sí me culpo, yo también soy de esos, pero sí también nos aleja, decía una frase que oí, que el celular nos acerca a los lejanos y nos aleja de los cercanos, presentes, ¿no? es Entonces, correcto. sí, entonces cuando lo vas entendiendo, pues cuesta, porque también uno se envuelve en esta maraña y te haces codependiente, quizás de la tecnología de los celulares, pero en el caso, por ejemplo, mío, pues es que ahora tienes que estar subiendo a redes, Es tu trabajo, es tu herramienta de trabajo. Es mi oficina, ¿no? Así se convirtió. Y entonces, pero también esa parte que decir, hay que medirlo, ¿no? Y es complicado. Pero la verdad es que muy feliz de que haya todo esto ahora, pero también por la parte emocional de repente sí no es tan bonito, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que después de tantos años, pues sí haya esa cercanía de la gente que digo, ahorita que están repitiendo Soñadoras, que la hicimos en 1999, pues la gente te ve en la calle y te reconoce. Es como padre, oiga, usted formó parte de mi infancia o de mi adolescencia, o unas señoras que se ven más fregadas que uno dice, yo lo veía cuando era niño, no manches, señoras. Yo estaba en la universidad exacto, cuando... Exacto, hace muchos así, años. por allá dicen, No, pero es que porque me vio ahorita que fui al baño. No, pero es bien padre. Y ahorita te digo, están repitiendo Soñadoras, están repitiendo Dos mujeres, un camino, que fue previo, Soñadora, hasta que el dinero nos separa. O sea, novelas muy viejas. Incluso repiten por ahí capítulos de casos de la vida real. Y es bien padre. El otro me he tocado con varios casos. Una señora, esposa de un nuevo amigo que tengo, le decía, ese güey es el que violaba a niñas. Y es el que me daba terror. Ella después me dijo, no sabe usted, me daba pavor cuando yo la veía de niño, o de niña en este caso. Dice, encontrármelo en la calle. Porque decía, ¿qué me va a robar este señor? ¿Qué me va a... Porque la gente se cree ese personaje. Claro, y ya te ven, antes nunca te quisieron golpear en la calle. Sí, alguna vez sí, incluso. Pero bueno, son cosas que uno como actor, pues más que te dé miedo, te dé pena, te hace sentir bien, porque si tu trabajo lo hice bien. Penetró en el gusto de la gente. Que te metiste también en tu personaje. Exacto. Que lo hiciste creer en los demás. Correcto. Oye, Roberto, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Sabes? Tu personaje, ¿cómo te sientes con ese personaje? Platícanos un poco. Pues mira, el hacer justamente un personaje femenino, que es en este caso Queta Mañón, que pues vuelvo al tema, nace también de una casualidad. En 1998, no me acuerdo, estaban haciendo unas olimpiadas en Beijing, y entonces en esa época había un sitio en internet que se llamaba esmas.com, que era de televisión, y la marca patrocinadora de ese evento andaba buscando en México alguien que hiciera cápsulas de las olimpiadas, pero como si estuviera en China. Y entonces inventamos esa parte que era unas olimpiadas chinas a la mexicana. Y entonces ahí empiezo a hacer personajes y creo a esta Queta Mañón, que en ese entonces se llamaba Nakita, para jugar un poco con el tema del oriental con lo mexicano. Entonces le pusimos Nakita, y era una nadadora de nado sincronizado, porque ella era especialista en las sincronizadas, tenía un gran sentido de la estética, porque tenía una estética en la agrícola oriental. Y entonces empiezo a hacer muchos personajes, y funciona más que otros. Y Alexis Núñez después, o en por las mismas fechas, empiezan a hacer un programa que fue muy famoso, se llamaba La Oreja, de chismes, y meten varios personajes, de la secretaria, que fue la que más funcionó, y yo hago a este personaje, que es una mujer muy voluptuosa, y entonces le pusimos Ketty, porque era una enfermera que estaba en los consultorios, en las clínicas, se enteraba del chisme de que fue fulanita a operarse, se hizo esto,
Entonces cuando tenía que dar el nombre decía Ketty. Pues, ¿qué ¿Qué te te importa? importa? Y ya salía, ¿no? No funcionó tanto el personaje, pero ahí se quedó. Y yo me quedé con los implantes que usaba y cosas así. Y muchos años después, por ahí del 2010, por ahí así, me invitan, que ya empezaba el boom del stand-up, que yo digo que también es una jalada enorme, porque pues era comedia y que todos los actores han hecho como el mismo Polo que parezca, pues fue como el precursor de todo esto, ¿no? Pero en ese entonces, que ahora a todo le etiquetamos y a todo le ponemos nombres, y creemos que tenemos que ponerle un nombre especial a las cosas que están por ustedes. Entonces, el stand-up, y me invitan Armando Rual y Julio Pizarro a hacer un podcast de comedia. Y entonces, una entrevista, y al final tenías que hacer una rutina de stand-up. Y yo decía, pues no, yo la verdad es que no sabía. Mi carrera ha sido muy chistosa porque yo al principio quería hacer solo personajes serios. Y por algún motivo me fueron dando de comedia. Incluso el coreano era un personaje maldoso, pero tenía sus tintes cómicos, ¿no? Y yo no, a mí me gustaba más así de ser de carácter y de personajes duros, fuertes. Pero como era gordo, pues siempre me daban parte de los personajes cagados, ¿no? Pero el gordo, yo siempre he dicho que el gordo era como el ser de color, ¿no? El gordo, el negro, siempre los jodían. Siempre el amigo al que mataban primero, al que lo mataban. Así como yo pienso que a veces, fíjate, ahorita llegando un poco, yo pienso que también el tema del bullying y de este tema que también le pusieron bullying. No, pero por eso, antes era carrilla, antes era claro. ¿no? Pero yo digo que esto viene también desde la parte de Jesús, de Jesucristo, claro. Porque a ver, en la última cena no había un gordito, no había un negrito, ¿no? Entonces había discriminación, sí. ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, fíjate. No había pensado en eso. No, de veras. O sea, ¿cómo ponen por decir un ejemplo, a San Martín Caballero? ¿Qué trae? Una espada, ¿no? Y San Martín de Porres, ¿qué trae? Una escoba. O sea, ¿no? Ahí está la diferencia. No, o sea, sí. Sí. Y dime, ¿qué santo hay gordo? Ninguno. No hay. ¿No? O sea, no hay ningún santo. No, es gordito. Pues como hay discriminación en todo. Qué bárbaro. ¿No? Por eso yo creo, entonces, a mí en las novelas siempre me daban del cagado, ¿no? Porque estaba gordo. Entonces, pero bueno, también eso me ha permitido crear esto. Y entonces, regresando al podcast de comedia, pues yo les dije, no sé, porque de hecho yo no tenía una rutina, hasta la fecha creo que no la tengo, y entonces tenía que hacer algo de comedia. Le dije, no sé, como yo siempre he sido actor, yo decía, así de hablar de mí no era tan fácil, porque supone que en el stand-up, en la comedia, tienes que hablar de ti o de cosas que te pasan. Y yo decía, no, pues aparte me da pena hablar de mí. Ahora ya puedo hablar de mí, pero en ese entonces decía, no manches, ¿sabes por qué? Entonces dije, no, pero tengo un personaje que lo puede hacer. Y era como un alter ego. Y entonces les dije, pues es esta, la gorda, que ya no está tan gorda. Entonces me dijo, esa la hacemos. Y entonces ahí me contaron 3 chistes, y que yo los conté a mi forma, y bueno, les gustó a la gente. Y de ahí vengo haciendo este personaje, que es tamaño. En el 2013, en el 14, yo me pongo un balón intragástrico. Y entonces bajo de peso. Y de repente ya llegaba yo a los castings y era como, no, pues queremos al gordo, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si no importa, si yo ya tenía en ese entonces casi 20 años trabajando, sí, pero yo puedo ser gordo, flaco, hombre, mujer, perro, y soy el mismo actor, y el actor puede hacer personajes. Entonces eso me impulsa más como apoyar a este personaje, para decir, bueno, pues el actor podemos ser todo, el actor no tiene sexo, o sea, me refiero a sexo del otro. Porque del otro sí tiene. Sí, eventualmente sí. Ya no, ¿para qué tanto? Las cosas van cayendo por su propio peso. No, por el peso. No, pues claro, porque, a ver, por ejemplo, ¿por qué hay cosas que crecen y como por qué y otras se hacen chiquitas?
Por ejemplo, ya estos tienen que ir al baño así de guita, porque luego se le mojan los hates, ¿no? ¿Sí o no? Por el peso. Por el peso, porque se van cayendo. Así como las testas se caen, Sí. también se caen los Por hates. supuesto. Pues de veras. Tú como médico debes No, no, soy mujer. No, y también yo soy hombre y se me cuelgan. Y a mí también. Ahí ¿Por qué? está, entonces por eso digo que por el peso todo Es la naturaleza. es la naturaleza humana. Y luego cuando uno es narizón, pues también pareciera que que tome agua, ¿no? No, pero creo que estaba sonando no, es que tengo que tomarme mi pastilla. La alarma. No, y entonces ahí van pasando y impulso a este personaje de la que y de repente me empieza a ir y me van sumando marcas. Y yo decía, ¿qué es eso? Es un tema de la tecnología, que ahora se te suman las marcas. Entonces me empiezan a dar, por ejemplo, zapatos de una marca, ya no lo voy a mencionar, o ropa, o las pelucas. Y entonces ahí conozco a estos individuos. Entonces, maquillaje y cosas que yo decía, o sea, de repente la Queta funcionaba más para marcas que yo. A mí no me ofrecían nada, pero a ella sí. A la Queta sí. ¿No? Entonces ahí viene la inclusión, ¿no? Porque incluso a mí no me tocaba nada. Entonces la inclusión. Pero ahí viene el tema. Entonces, muchas veces se me preguntó que si era gay, que si porque un personaje de mujer. Entonces yo decía el ejemplo que en su medida no comparando con Héctor Suárez. Decía, bueno, pero a Héctor nunca le preguntaron si era gay porque hacía Zoila, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué nos pasa? O a don Gonzalo Vega nunca le decían que si era gay porque decía la señora presidente. Y yo dije, pues soy hombre, yo soy tan hombre que me puedo vestir de mujer, claro. ¿no? Entonces no me pasaba nada. Pero sí se te cuestiona. Y bueno, a la fecha me ha ido bien, el personaje ha funcionado, cada día crece más, cada día tiene más boobies, pues así de. Pero muy contento porque ahora, te digo, estamos haciendo ese podcast y justamente le pusimos como perras y gatos. Porque ahora, a ver, tú respóndeme esta pregunta, ¿por qué la mujer ahora se autonombra perra? Es un término despectivo, ¿no? Claro. A mí no me gusta. A mí tampoco me gusta. Pero yo estoy bien perrona, ¿no? Estoy como perra, o sea, está feo, ¿no? Cuando uno aparte lo dice, hora de perrito, se enojan, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Sí, o sea, no, yo no me llamo. no, pero sí lo has escuchado, ¿no? Claro, sí, se me hace pero despectivo. ¿por qué se autonombra, no? Y a los hombres siempre, no, mira este pinche gato. Bueno, bueno, o sea, es un decir, ¿no? O sea, los hombres ahora son, mira, estos son bien gatos. Bueno, Unos pero- porque gatean, ¿no? Se ve que le encanta la Y las gateada. otras porque lo hacen de perrito. No sé, pues tú dime. Puede ser. ¿Tú por qué crees que sea? Porque, por ejemplo, ese empoderamiento. Porque creo que No, la pero a mujer mí el empoderamiento no no es para tiene que llamarle ver con perra. la perrez, ¿verdad? Soy cabrón. Salió peor. Soy cabrón. Exacto. O sea, no me dejo de. Pero vuelvo al tema, el poner etiquetas, ¿no? Claro. O sea, el poner etiquetas a todo. Soy chingona, soy fregón, soy cabrón. Siempre ha existido. Porque soy mujer como cualquiera. Exacto. Sí, es verdad. Y entonces, ese tema, quizás, ese falso empoderamiento que pasa muchas veces. Entonces, creo que no tiene. Va erróneo. Pero yo, por ejemplo, en el personaje, justamente hablo de ese empoderamiento, pero también desde una perspectiva que al final de cuentas no dejo de ser hombre, creo. Y entonces hablo Digo, de yo eso. trato de empoderar a las Claro, mujeres. y yo porque digo, todo se logra, todo Claro, se puede. todo se puede hacer. No tienes que Y depender yo justamente de nadie. digo, estamos en una época donde las mujeres luchamos por ser empoderadas, pero ¿quién me preguntó a mí si quería ser empoderada? ¿No? O sea, si yo estaba toda madre en mi casa, ¿no? Que me Ahora, mantengan, exacto, que me ahora madreen. tengo que ser empoderada porque no, pero no tiene que ver con los madrazos, Es que muchos son pero así. los madrazos de la vida, El gato las madrea. pero ¿En no serio? necesariamente. Hay casos. Tú hay dijiste hace rato que también hay hombres que han sufrido. Claro, Y hay hombres y y fíjate, yo mujeres. siempre he sido como precursor de este tema, que el hombre, por ser hombre, esa palabra de macho, no le hace más daño a nadie más que al hombre. Por supuesto. Porque si te madrea tu vieja, pues te chinga ay no, cállate, güey, que no eres macho, güey, aguántese. No va, y tú vas y denuncias, hasta los ministerios se ríen de ti. Güey, ¿cómo va una vieja te ama? Sí, es cierto.
Y no, yo digo, con respeto, el tema de la violencia de género, no, la violencia, y aquí está una abogada que ya se fue, la volvimos, pero la violencia no tiene género, la violencia es violencia hombre-mujer, la violencia es violencia, ¿no? Y el tema, por ejemplo, y puede ser verbal, física, es todo, ¿no? Y entonces, te digo, la palabra macho, aguántese como los machos. Llega mi madre, aguántese, joto. Y no llore. Y no llore, güey. O sea, ¿no? Entonces. Te madrean. Y te madrean, no sea pendejo, órale, güey. ¿No? Entonces, cabrón, se dan bien de ella porque. ¿No? Entonces tiene que ver esa parte. No tiene que ver con el género. Entonces, yo te digo en el show, pues trato de empoderar a la mujer, pero haciéndole ver como cosas de. Por ejemplo, digo, estamos en una época donde las mujeres antes nos arreglábamos para sentirnos mujeres, para sentirnos bonitas, para sentirnos bonitas. ¿Y ahora qué? Nos arreglamos para que las otras perras se mueran de envidia. O sea, ahora la mujer compite contra la misma mujer. Es correcto. Y si ustedes compiten, pues yo compito, ¿no? ¿Y pues, corto o largo? No, pues depende como quieras competir. Ay, no, pero es eso, ¿no? Se ve ancho, pero no está tanto. Sí. Ay. Mucho encaje. Exacto, mucho encaje. Pero no tan ancho. No, exacto, porque cada quien, ¿no? A Huicho le gusta ancho. Ese Huicho, yo qué sé, a todos los que hemos entrevistado. ¿Verdad? No, es que eso es no, así como lo dices, golosa y trago. Un día voy a entrevistar a Huicho, pues, porque la gente sepa sí, porque está ¿por quién está detrás de la cámara? Y créeme que todos lo han, pero lo han bateado bien padre. Pues es que le encanta el bate. Ay, no, digo el vato. Oye, mira, Roberto, ese que está ahí tragando, ese. No, la otra es Vanesita, ese que está tragando. Siempre se la está tragando todo. La comida. Oye, no, pero en serio, o sea, tú lo que vas a decir, ahora la mujer compite contra ella misma. No, o sea, a los hombres, por eso yo de repente veo ese tema de la mujer empoderada y que tanto odio a los hombres, pues si todas vienen. Y fíjate que yo digo, porque el programa es para esto también, empoderar hombres y mujeres. Que tenemos toda la libertad del mundo de ser quienes somos, de amarnos a nosotros mismos y que no tenemos como mujeres, te lo digo por el Araceli Alonso, no tenemos una competencia con el hombre. No hay competencia al hablar del empoderamiento, al hablar de voy a ayudar a que salgas adelante como mujer, salgas adelante como hombre. No hay una competencia entre hombre y mujer al hablar del empoderamiento femenino que se está hablando ahora tanto, ¿verdad? Es importante llevar a cabo que nuestra sincronía de vida sea idónea. Voy por el amor propio, el mío, el tuyo, y a ser empático. Esa es la palabra que ahora, dentro de todas estas palabras nuevas que han surgido, esa es la palabra correcta, la empatía. Porque yo, por ejemplo, tengo en mi casa, nomás somos mi hijo y yo, hombres, pero vivimos con 5 mujeres. Imagínate, pobre de nosotros. Pobre. Pues sí, porque al final de cuentas siempre... La hormona siempre anda por todos sí, lados. Entonces si una hija, la mamá, las varios, o sea, no para dónde te haces, ¿no? Entonces, pero repito, o sea, el hombre no es nada sin una mujer, o venimos de entrada, no de entrada, sino de salida de una mujer, ¿no? Y también las mujeres, pues, no todos los hombres somos malos, o son malos, pero tampoco todas las mujeres no son buenas. Exacto. Hay mujeres como hay de todo en el tema de cabrones, hay esta viña del Señor. Entonces, yo creo que a final de cuentas, como lo dije al principio, somos una máquina que si trabajamos en pareja, bueno, con la empatía el uno hacia el otro. Exacto. Llámese hombres, este mundo mujeres, sería diferente. Mujeres trans, hombres trans, no importa, somos hombres o mujeres con diferentes gustos y sabores. Cada quien venimos con un propósito en esta vida. Y venimos a sumar, aunque a muchos les gusta que se la sumen. Nosotros venimos todos a sumar, no a asumir, que así deben de ser las cosas. Es correcto. Roberto, te agradezco muchísimo pues esta plática, gracias por hacernos reír. No, ¿de qué? ¿Tus redes sociales? @Tello Roberto_ en Instagram, en TikTok Roberto Tello el coreano con K,
y Queta Manón Show, porque Queta también. Ya también tienes. Oh, ya le vamos a abrir su ¿Qué tan OnlyFans. Manón? Queta Manón, porque acuérdate que en la red no hay ñ. Ajá. Porque en realidad es Queta Mañón. Queta Mañón. Su nombre es Es bonito. correcto. Es lindo, así como. Sí. Cada quien, como ahorita que vi una invitada por ahí también. Uy, esa Uy. sí es. Queta Mañón. Guapísima, porque es altísima. Y así es la vida. Pues Perfecto. agradezco. Te muchas agradezco gracias. muchísimo, Roberto, tu plática. Gracias por hacernos reír, por venir a estar un rato con nosotros No, y perdón por llegar. y hacernos felices. Así Dios es te que bendiga. venimos en la vida, ser felices, pero no es la responsabilidad del otro, ¿eh? Es la Ah, es de responsabilidad uno de mismo. uno mismo. Ser Es feliz. correcto. Bueno, Esto vamos. fue Desde la Raíz con su amiga la doctora Araceli Alonso. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.